Tambalea la Torre de Babel de Petro, por Eugenio Trujillo Villegas. En diciembre de 2022 publiqué un artículo afirmando que el gobierno de Petro era como una torre de Babel, ante el caos, el desorden y la inoperancia de su administración. Esa contundente expresión fue copiada por varios analistas de la situación de Colombia. Según el relato del Antiguo Testamento, el pueblo judío desafió a Dios construyendo una torre que debía llegar hasta el cielo. Pero Dios los confundió en su arrogancia, de tal forma que entre ellos no se entendieron más, pues comenzaron a querer cosas diferentes y se pelearon entre sí, abandonando el descabellado proyecto que era un reto de los hombres contra el poder de Dios. Esa es la situación del gobierno de Petro y el pacto histórico, que en medio de feroces peleas internas se terminaron convirtiendo en un calamitoso fraude que conduce al país hacia el caos, la miseria y la desarticulación completa del tejido empresarial. Las razones del agrietamiento mortífero de la Torre de Babel de Petro son muchas y demuelen la falsedad con la cual engañaron a Colombia. Es una gran mentira que la izquierda marxista de Petro tiene un proyecto socialista para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, de la paz y del progreso. Un espejismo detrás del cual solo hay corrupción. La realidad es que todo fue un espejismo detrás del cual se ocultaba la más extraordinaria maquinaria de corrupción, dirigida por los arpiles de Petro, herederos de la línea radical del M-19. Colombia está gobernada por una empresa criminal que desfalca al Estado, a la cual pertenecen también las más encumbradas figuras de la política, que pretenden perpetuarse en el poder mediante el fraude y la violación sistemática de la Constitución. Esa corrupción no es apenas de este gobierno, es un monstruo de 1000 cabezas que viene creciendo desde hace décadas, alimentado por las falencias de la Constitución de 1991, que pretendió solucionar los problemas de Colombia, pero que en realidad los agravó. La Constitución anterior tenía las figuras de los auxilios parlamentarios, lo cual era un presupuesto millonario asignado a cada congresista para supuestamente ayudar a las regiones con obras que evidentemente se necesitaban. Solo que los dineros se giraban, pero las obras no se hacían, o se hacían a medias, y los recursos terminaban en los bolsillos de los políticos, en un grotesco e impune carnaval de corrupción. Entonces la nueva Constitución de 1991 decidió acabar con esa vulgaridad, y muy al estilo nuestro les cambió el nombre a la corrupción denominándola cupos indicativos. O sea, la misma pera con distinta guasca, como sentencia un conocido adagio popular. Los gobiernos anteriores a Petro repartían cada año entre los congresistas cerca de 4 billones de pesos en esos cupos indicativos, equivalentes a unos 1.500 o 2.000 millones de dólares. A esa barbaridad de recursos habría que sumarle los dineros de las llamadas regalías, que son un impuesto creado en 1994 a la producción de petróleo, carbón y gas, del 20% sobre la producción, que en promedio asciende a 15 o 20 billones de pesos por año, entre 5.000 y 6.000 billones de dólares. Desde que ese impuesto se creó, ha sido una piñata que se reparten los gobernadores, alcaldes y congresistas, con la cual no se ha hecho en Colombia ninguna obra de importancia. En términos precisos, ese es el dinero para hacer política, el dinero para robar, el dinero para hacerse elegir de nuevo, el dinero para hacer aprobar los proyectos del gobierno en el Congreso, sobornando a los parlamentarios. Pero en el gobierno de Petro, ese sistema alcanzó unos niveles de corrupción inimaginables. A estas cifras escalofriantes de corrupción hay que sumarle lo que se roban los 32 gobernadores y los 1.100 alcaldes, pues cada uno de ellos maneja a su antojo su propio presupuesto. La forma corrupta de manejar el Congreso. Es en medio de estos esquemas de corrupción inadmisibles que se han aprobado las reformas en el Congreso. Ahora, con la renuncia del ministro de Hacienda en medio de un gran escándalo, Colombia se entera que desde su oficina se repartían los cupos indicativos a los congresistas
y los auxilios a los partidos políticos por centenares de miles de millones de pesos. Así es como los congresistas han aprobado la reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma al régimen de participaciones, la reforma laboral, la reforma agraria y todas las demás reformas del gobierno. Las reformas aprobadas en el Congreso fueron pagadas a precio de oro, repartido entre los congresistas bajo la figura de contratos de obras para las regiones, lo cual nunca se va a ejecutar. Pero como no se puede decir mentiras por siempre porque la verdad siempre sale a la luz, la crisis del petrismo produce bombazos de realidad todos los días. Los implicados que ahora comienzan a rendir indagatorias ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía buscan negociar las condenas denunciando a los implicados, aclarando los hechos y entregando las pruebas de cómo se robaron las muchas entidades saqueadas. En medio de la maraña de corruptelas, los hilos van apuntando cada vez más hacia el Palacio Presidencial. Primero, los responsables eran unas pocas sabandijas que gerenciaban algunas entidades del Estado. Después, resulta que las órdenes eran dadas por los ministros, por los consejeros cercanos al presidente y por los jefes de los partidos políticos afines al gobierno. Lo que falta por conocer es que el gran orquestador de las políticas corruptas era el propio presidente, junto a un conciliábulo en el cual se concentran los más grandes poderes del Estado. Son ellos los que dieron las órdenes para comprar las voluntades y perpetuarse en el poder, convertirse en gobernantes vitalicios, en tiranuelos perpetuos, al más puro estilo del lumpe político de los Castro en Cuba, seguido al pie de la letra por Chávez, Maduro, Ortega, Correa, Evo y Kirchner. El Estado me lo robo yo. Es la máxima común de estos sátrapas, que solo existen porque las mayorías son cobardes, estúpidas e indolentes, que se dejan hipnotizar por demagogos y mentirosos que hacen de la izquierda marxista una de las peores sectas opresoras de la humanidad, pues solo produce desastres, miseria, muerte y destrucción. No saben hacer nada diferente. Ya es hora de que la opinión pública mundial se despierte y lo rechace para siempre, pues todas las naciones del mundo moderno, incluyendo los Estados Unidos y la Unión Europea, han padecido sus mentiras y se han sumergido en la tragedia que ellos crean.